la realización de este evento tan importante para la disciplina jurídica del derecho procesal constitucional. En primer lugar, a la Corte Constitucional, en cabeza del señor presidente. En segundo lugar, al Instituto el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. En tercer lugar, a la Voz del Derecho, en cabeza del doctor José Gregorio Hernández. La revista Derecho, Debates y Personas, en cabeza del doctor Alexis Izaza Vélez. Al Colegio de Abogados Rosaristas, a Infal, en cabeza del doctor Ricardo Cardona, y a CESJUL, en nombre del doctor Rubén Darío Acosta. Igualmente, el saludo cordial para la Comisión de Magistrandos que nos acompañan de la República Dominicana y a los profesionales y colegas que nos acompañan de otros países de Latinoamérica. Todos sean bienvenidos en la tarde del día de hoy para cumplir el compromiso del panel número 8. Corrijo, del panel número 7, titulado Margen de apreciación de los estados, el control de convencionalidad. Con este panel se pretende evidenciar que mientras el control de convencionalidad pretende que los derechos tengan un alcance y contenido similar en todos los estados partes, el margen nacional de apreciación permite que cada estado regule y limite los derechos convencionales de manera casi discrecional. Ejemplo, la eutanasia, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el uso del vestuario, el uso del vestuario religioso en el espacio público, etc. La hoja de vida de cada uno de los conferenciantes, haré una síntesis porque ellas están en la página del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, tal como ellos la informaron, entonces ahí pueden entrar a verla. Del doctor Humberto Sierra Porto, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue presidente de la Corte Constitucional, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor José Gregorio Hernández Galindo, también presidente de la Corte Constitucional, magistrado de la Corte Constitucional, es director de la revista jurídica La Voz del Derecho, la revista jurídica Elementos de Juicio, y director de la emisora La Voz del Derecho. La doctora Paola Acosta Alvarado es magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz, docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Público y doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. El doctor Luis Bernardo es profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, director del Centro de Investigaciones y Extensión de la Facultad de Derecho de la misma universidad, es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Administrativo. El doctor Carlos Mauricio López Cárdenas, moderador de este panel, doctor en Derecho y magíster en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Derecho Administrativo. Actualmente es magistrado auxiliar de la sección de revisión de la revisión del Tribunal para la Paz. Bienvenidos todos y doctor Carlos Mauricio Cárdenas, el auditorio y la coordinación del panel están bajo su responsabilidad a partir de este momento. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a este panel, el panel número 7 sobre margen de apreciación de los estados y el control de convencionalidad. Creo que tenemos el día de hoy a 4 ponentes conferencistas de lujo, personas que conocen perfectamente y manejan esta temática y que creo que nos van a ilustrar no solo sobre, digamos, qué es el control de convencionalidad y algunas formas o mecanismos procesales relacionados con este mecanismo que viene del derecho internacional. Simplemente
realizaré una breve como introducción, señalaré, digamos, cómo va a ser la intervención de cada uno de los panelistas para al final, digamos, tener el tiempo suficiente para realizar las respectivas preguntas. En este sentido, digamos, el primer conferencista que nos va a acompañar va a ser el doctor Humberto Sierra Porto, con una ponencia titulada Las variantes de los límites a los tribunales de derechos humanos. Posteriormente nos acompañará el doctor José Gregorio Hernández Galindo, con su ponencia que se centrará en la democracia y el control. Paso seguido, la doctora Paola Andrea Costa nos hablará de los mecanismos procesales para la solución de conflictos entre el derecho nacional y el derecho internacional. Y finalmente, el doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa nos hablará sobre la inconvencionalidad por omisión y su tensión con el margen de apreciación nacional. Cada uno de nuestros conferencistas tendrá un tiempo o podrá, digamos, hablar por un tiempo de 15 minutos precisamente para que los asistentes a este panel pues puedan realizar las preguntas a través de la plataforma que se ha dispuesto para ello. Yo recibiré las preguntas y obviamente pues seleccionaré las más importantes para cada uno de ellos, teniendo en consideración pues que el tiempo es muy corto, solo vamos a tener 15 minutos pues precisamente para responder a las preguntas. Por otra parte, digamos, la forma como se ha desarrollado, digamos, este panel es absolutamente trascendental para el derecho nacional colombiano y también para el derecho procesal de otros países del continente americano. El margen o el control de convencionalidad es un mecanismo, llamémoslo así, un mecanismo de carácter procesal que en su primer momento lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un asunto muy famoso, que es el caso Almonacid Arellano y otros contra el Estado de Chile, tristemente un caso de desaparición forzada de personas, pero el control de convencionalidad no es propio, o digamos, no ha surgido, no ha existido solamente en relación con el sistema interamericano, también digamos el sistema europeo tiene algunos mecanismos a través de los cuales, llamémoslo así, se armoniza el derecho internacional con el derecho interno, como la interpretación conforme. El sistema nacional, por ejemplo, colombiano también cuenta con un mecanismo de armonización como la interpretación judicial de la CAN. Y más recientemente, digamos, precisamente para señalar que a veces esa armonización puede presentar algunos inconvenientes, pues este panel también tratará sobre el margen de apreciación de los estados, es decir, aquellos límites que se pueden imponer precisamente respecto al control de convencionalidad y los límites a los tribunales de derechos humanos. También espero que se pueda hacer mención de también algo que recientemente la doctrina ha comenzado a señalar como límite, que es la famosa protección equivalente, la teoría de la protección equivalente que surgió con la famosa presunción Bosphorus en el sistema europeo de derechos humanos. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra, pues, primero que todo al doctor Humberto Sierra Porto. Doctor. Doctor, no le estamos escuchando, creo que toca... Entonces, Ya, reinicio ahora mi sí, doctor. cronómetro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero iniciar esta intervención esencialmente saludando al Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, agradecerles por invitarme nuevamente a este congreso y particularmente al doctor José Ignacio Mejía y a la doctora Anita Giacometto, siempre tan deferentes para conmigo. Además de saludar a mis compañeros de panel, al doctor José Gregorio, a la doctora Paola Andrea y al doctor Luis Bernardo, que pues es un honor estar con todos ustedes. Dicho esto, ahora sí empiezo a contar mi cronómetro. Vamos a hablar un poco de qué es eso del margen de apreciación nacional y cuáles son unos aspectos generales que nos permiten ubicarnos dentro del tema. Y para la intervención mía en estos 15 minutos quiero esencialmente referirme a estos 4 puntos. En primer lugar, hablemos de la trascendencia nacional del tema. ¿Por qué este tema ha empezado a tocarse en nuestro país? Y esencialmente podemos indicar que, por lo menos en un tiempo reciente, en Colombia se está hablando del margen de apreciación nacional, esencialmente como un argumento que se utilizó con mucha frecuencia cuando se estaban discutiendo la manera como iba a estar diseñado la JEP y todo el sistema dentro de reparaciones
de amnistías, indultos que se iba a dar con el proceso de paz. Fue muy intensa esta discusión y la discusión era si era necesario cumplir y cómo se iba a cumplir con la jurisprudencia de la Corte, que esencialmente prohíbe la realización de amnistías e indultos para personas que han cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos. Y entonces el argumento era, pero no hay problema, porque ese es un tema que es margen de apreciación nacional y ahí no hay que respetar lo que diga la Corte. Ese era uno de los principales temas. Y luego también se ha venido utilizando para otros asuntos, por lo menos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que habla sobre el derecho a la vida, del momento de la concepción, también se ha dicho, no, este es un tema que le corresponde al país y no necesariamente tiene que respetarse la jurisprudencia. Fíjense que ha sido argumentos para decir por qué no vamos a respetar sentencias internacionales. Digamos que la manera como se ha utilizado en nuestro país ha sido esencialmente entender, o por lo menos así algún sector de la doctrina y los medios de comunicación cuando lo han utilizado, es entender el margen de apreciación nacional en materia de derechos humanos, esencialmente como una facultad de los estados en ejercicio de su soberanía para configurar, para decir en qué consiste un determinado derecho. Cuando se dice configurar, también se dice actualizar derechos humanos. Entonces, cuando se trata del derecho a la vida, temas como el aborto, temas como el matrimonio de personas del mismo sexo, son temas que el país tiene que decidir y no se tiene por qué aceptar jurisprudencia o directrices de un tribunal internacional. Y recientemente el tema se ha tratado mucho con relación, por ejemplo, con el artículo 23 y a propósito del caso Petro, para decir que la regulación y la manera como funciona la Procuraduría es un tema de configuración nacional que no podría entrar, no tiene por qué obedecerse necesariamente lo que se dice por un tribunal de carácter internacional. Por lo menos en esos términos es que ha habido los pronunciamientos, o por lo menos se ha utilizado con mucha frecuencia esta figura. En el sistema interamericano hay muy poco en materia de margen de apreciación nacional. Quizá lo más representativo y donde podríamos decir que la Corte ha tenido que decir algo, aunque no lo ha dicho de manera expresa, fue esencialmente en un caso reciente que fue el caso de Fontevecchia contra Argentina, en donde esencialmente la Corte sancionó, pues la Corte decidió sobre un caso concreto en donde la Corte Suprema Argentina había confirmado una multa a una editorial y a unas personas naturales por una serie de publicaciones que habían afectado la vida privada del presidente Carlos Menem. Allí la Corte lo que hizo fue imponer una condena de carácter civil. La Corte estudió ese caso, determinó que no era necesaria en una sociedad democrática ese tipo de sanciones y decidió dejar sin efecto la condena civil. La Corte Suprema Argentina se pronunció inicialmente, estableció una resolución y dijo que no era que la Corte al producir esa decisión de dejar sin efecto estaba actuando por fuera de sus competencias, estaba desconociendo el carácter supremo del Poder Judicial que tenía la Corte Suprema y así lo declaró, como quien dice, usted está actuando al margen de sus competencias. Y esa decisión de la Corte Suprema Argentina fue acompañada por un voto concurrente, una aclaración de voto de un magistrado y el magistrado Horacio Rosati, en donde específicamente dijo, no, detrás de esta decisión lo que hay es la aplicación del margen nacional por parte de la Corte Suprema. Hizo toda una construcción en donde dijo que de acuerdo con las normas internas argentinas hay una esfera de reserva soberana que es una reserva de apreciación nacional en determinados temas, como por ejemplo, en quién tiene la última palabra en materia judicial que se vería afectada con la decisión de la Corte. Al final, el caso fue resuelto simplemente con una anotación al lado de la sentencia. No hubo necesidad de mayores decisiones, pero allí la Corte Interamericana se pronunció sobre la decisión inicial de la Corte Suprema, en donde decía que no había competencia y esencialmente consideró que, no lo dijo con todas las letras, pero sí esencialmente respondió los márgenes del alegato del margen de apreciación, indicando que todos los estados tienen una serie de obligaciones que tienen que respetar de buena fe, tienen que respetar el principio pacta sunt servanda, no pueden utilizarse argumentos de derecho interno para dejar de asumir la responsabilidad internacional, no tiene mucho sentido que la obligatoriedad de los fallos de la Corte queden al arbitrio del órgano que tiene que respetarla, en fin, y al final el caso quedó en esos términos. Pero allí es quizá lo más cercano de pronunciamiento de la jurisprudencia de la Corte sobre este fenómeno y es importante que lo tengan
presente. Entonces, el tercer tema que quiero contarles es el relativo al concepto de margen de apreciación nacional. Pues nos queda muy difícil hacer una explicación detallada de qué es el margen de apreciación nacional, pero las ideas que quiero destacarles son las siguientes. En primer lugar, que el concepto de margen de apreciación nacional tiene una serie de antecedentes que podemos encontrarlos esencialmente en doctrina de derecho administrativo que se ha dado tanto en Alemania como en Francia y en general en la mayor parte de los países europeos, por lo menos identificados, y es esencialmente la consideración de que en ciertos ámbitos de actuación la administración tiene un margen de actuación en donde la discrecionalidad es mucho más amplia. En algunos países se habla de la administración plurima, que está plena de poderes por parte de la administración en determinados casos. Es un espacio de maniobra que se le concede a las distintas autoridades en determinados casos. El ejemplo más utilizado, por ejemplo, ha sido el de la facultad que tienen las autoridades de aduana cuando reciben a las personas y revisen la documentación y dicen si entra o no entra. Por ejemplo, ese es un típico caso dentro de la administración que se estudia sobre el particular. Ahora, la doctrina del margen de apreciación es esencialmente creada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero además del Tribunal Europeo, también ha sido utilizada esta figura por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por los órganos de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio y también por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Sin embargo, y eso es lo que quiero en esto indicarles, es que cuando uno empieza a analizar qué es lo que ha dicho cada uno de estos instancias de qué es margen de apreciación nacional, es algo diferente y no coincide la caracterización. Se puede establecer que se trata de una serie de argumentaciones que permiten un margen de deferencia para realizar una serie de definiciones conceptuales en materia de derechos, pero hasta allí. No necesariamente estamos hablando de que se trate exactamente la misma figura. ¿Qué es margen de apreciación? Entonces, en el derecho comparado no tiene un mismo significado y eso es clave para poder comprender las discusiones que se dan sobre el particular. El margen de apreciación en la jurisprudencia alemana es esencialmente una habilitación para la discrecionalidad. Cuando una autoridad administrativa puede actuar con discrecionalidad. Tiene que haber reserva de ley, tiene que expresamente dársele esa capacidad. Además de esto, tiene que establecerse con límites, y eso es importante. En todas las construcciones sobre margen de apreciación nacional hay límites. No significa que porque sea una actividad donde haya una discrecionalidad o una actuación fundada por parte autorizada a una autoridad administrativa o a un Estado, es que puedan hacer lo que quieran. Siempre en todos los estados, en toda la jurisprudencia, está el principio básico del Estado de Derecho y es la interdicción de la arbitrariedad. Siempre hay límites a la actuación y siempre los tribunales se reservan la posibilidad de decir si se ha actuado correctamente o no se ha actuado correctamente. Esencialmente, el principio de discrecionalidad que se ha trabajado en la jurisprudencia administrativa es un antecedente que habla de eso, de cuándo se tiene que actuar de manera automática, de cuándo hay un margen de actuación que se le reconoce al Estado al momento de actuar. La discrecionalidad es consustancial a la aplicación del derecho. Aquí de lo que se trata es de que solo en determinados supuestos se admite, en otros casos se tiene que tener que es una visión absolutamente reglada. Es una manera de entender el principio de legalidad, si es legalidad formal, si es legalidad teleológica o si es legalidad formal. El margen de apreciación esencialmente está en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por razones de tiempo va a ser imposible que pueda señalarles cuáles son todos los criterios que ha establecido el Tribunal Europeo, pero es esencial para poder entender el tema. Si no entendemos cómo lo ha configurado el Tribunal Europeo, va a ser difícil de que nos pongamos de acuerdo de qué es el margen de apreciación. Pero el margen de apreciación, en todo caso, es un ámbito de discrecionalidad que se le entrega a cada uno de los estados, en el entendido de que hay una serie de criterios. Vamos a ver si podemos señalar. Uno, los estados tienen la posibilidad de decir qué son los derechos, tenían la competencia de definir, de configurar los derechos humanos antes de la celebración de la Convención Europea de Derechos Humanos. Entonces, es una competencia anterior
que el tribunal les reconoce en tanto les permite, porque entiende que son temas muy difíciles, y para que haya una plena vigencia de todos los derechos, en algunos casos se admite una serie de concesiones a la hora de esa actuación. Las reglas del margen de apreciación en el Tribunal Europeo tienen varias características, pero esencialmente lo que se destaca es que la decisión final sobre el Estado, sobre el individuo, sobre el margen de apreciación debe concederse a las autoridades nacionales, pero esto va a depender de una serie de aspectos. ¿Cuáles? Una, solamente se puede hacer a ciertos derechos que son esenciales y que son esencialmente determinados en la Convención del 8 al 11, de los que aparecen ahí señalados. El otro criterio, además de la naturaleza del derecho, es el objetivo de la restricción. Hay que tener en cuenta los propósitos que se tienen con la vigencia de los derechos y estos no pueden ser desconocidos. Tiene que también tenerse presente el consenso europeo. ¿Qué significa eso? Pues que en los temas en donde haya un consenso de la manera, de los elementos mínimos de cómo regular un derecho fundamental, allí no hay lugar a la apreciación, o es más difícil hablar de margen de apreciación nacional. Cuando cada país lo regula de una manera diferente, estamos en un ámbito propicio al margen de apreciación. Y la clave es cuáles son los criterios, el criterio teleológico, el objetivo perseguido por la medida impugnada. La lógica es, cada Estado tiene el derecho a determinar si en determinados supuestos un derecho puede ser restringido o no a través de un juicio de proporcionalidad. El Tribunal Europeo se reserva el derecho a ver si se ha hecho ese juicio de proporcionalidad de una manera adecuada o coherente. Muy bien. La idea entonces del margen de apreciación, cuando uno empieza a estudiarla en cada uno de los tribunales que acabo de señalar, tiene unas variantes, unas consideraciones de distinto tipo. Lo fundamentan en algunas ocasiones la soberanía, el orden público, la identidad nacional. Son distintos criterios que sirven de elementos para hacer ese juicio de proporcionalidad de la restricción y que se pueden admitir por el tribunal en determinados casos. En todo caso, nunca hay arbitrariedad. Y finalmente, la Convención Americana, y esto es claro, por lo menos la jurisprudencia de la Corte, tiene claro que en nuestro contexto no se aplica, no se reconoce el margen de apreciación nacional de los estados. No existe una competencia en cabeza de los estados que pueda ser excluyente, que le permita de manera autónoma configurar un derecho humano. Ese es el punto de partida. Ahora bien, eso no significa que haya otros temas en donde se entiende que cada uno de los estados puede, sin ningún tipo de inconveniente, decir el cómo respetar los derechos, cómo lograr los objetivos y las garantías establecidas en la Convención. Así, por ejemplo, el principio del doble conforme, lo importante es que se permita la aplicación del 8.2h, es decir, que se permita que toda sentencia condenatoria pueda ser revisada, pero que si el recurso se llama apelación o si el recurso se llama casación o el recurso se llama nulidad, eso no es lo relevante. Que se permite, por ejemplo, que cada país determine si se puede, las condenas en su motivación pueden hacerse a través de un jurado de conciencia o a través de un jurado tradicional, de un juez con una argumentación típica jurídica. Pues eso lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte en un caso contra Nicaragua y otros casos argentinos, que eso es parte de las posibilidades que tiene el Estado. Pero fíjense, la clave es decir en qué consiste un derecho, la configuración. Decir en cómo se actualiza un derecho, que también es decir en qué consiste el derecho, es un asunto de configuración que, por lo menos en esos aspectos centrales, la competencia es compartida entre las autoridades nacionales y es una competencia que también da la Corte Interamericana. En la manera, el procedimiento, las distintas modificaciones normativas, las reglas en materia de derecho y los diseños institucionales para hacer vigente este tipo de derechos, esos le corresponden por regla general a la autoridad nacional que corresponda. Bueno, no sé, creo que me estoy extendiendo del tiempo. Me he quedado en un 10% de lo que tenía previsto decirles, pero bueno, creo que con esas ideas iniciales podemos iniciar este panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Humberto Sierra. Yo creo que más adelante, cuando tengamos el espacio para las preguntas, creo que, digamos,
podremos profundizar en alguna de las temáticas que usted gentilmente nos ha señalado. Le corresponde ahora la palabra al doctor José Gregorio Hernández. Doctor. Doctor, creo que toca activar el sonido. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, doctor. Listo. Bueno, yo no soy muy bueno en el manejo tecnológico. Pero bueno, ante todo presento un saludo muy cordial al doctor José Ignacio Mejía, a la doctora Anita Giacometto, a todos los integrantes de nuestro Centro de Derecho Procesal Constitucional, al doctor Humberto Sierra Porto, a la doctora Paola Acosta, al doctor Luis Bernardo y al doctor Carlos Mauricio Cárdenas. Les agradezco muchísimo la invitación a participar en este importante análisis que nos corresponde sobre el control de convencionalidad, básicamente sin perjuicio del control de constitucionalidad. Son dos tipos de controles distintos, pero yo voy a retomar lo que acaba de manifestar el doctor Humberto Sierra Porto para expresar que él nos ha hecho una excelente presentación acerca de este control bajo la perspectiva de los estados y dentro del concepto de margen de apreciación que puede tener el Estado para cumplir los tratados internacionales, especialmente los tratados internacionales sobre derechos humanos. Yo lo voy a mirar desde una perspectiva propiamente constitucional colombiana. Es decir, lo voy a ver desde el ámbito de lo que corresponde al Estado colombiano, de lo que tiene que hacer el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque se han presentado últimamente algunas discusiones en relación con el alcance de decisiones, de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La última de ellas, o la que más ha dado lugar a polémica, a discusión, ha sido la sentencia de la Corte relativa al caso Petro Urrego contra la República de Colombia, en relación con una norma que no inventó la Corte Interamericana, sino que está prevista en la Convención Americana desde antes de entrar en vigencia la Constitución Política de Colombia, y en donde se expresa en síntesis que no se puede restringir el derecho de una persona elegida popularmente mediante una inhabilitación o mediante una pérdida de posibilidad de acceder a cargos por la vía democrática, sino mediante sentencia judicial en un proceso penal, en síntesis. Esto, pues, ustedes lo conocen, ha sido objeto de preocupación, especialmente por parte de las autoridades disciplinarias, concretamente Procuraduría General de la Nación, porque han dicho entonces vamos a quedar maniatados en materia de persecución, de lucha contra la corrupción, porque entonces ya no vamos a poder destituir ni a los alcaldes, ni a los gobernadores, ni a los integrantes de asambleas, o inclusive no vamos a poder hacerlo con miembros del Congreso o con concejales. Y por eso inclusive se han presentado ya proyectos de acto legislativo a consideración del Congreso que están siendo estudiados. Pero frente a todo eso yo quiero decir, el margen de apreciación al que se refería muy bien el doctor Humberto Sierra no puede significar de ninguna manera, como resulta de sus mismas palabras y como lo acaba también de exponer él, según la tendencia de la Corte,
es no confundir el margen de apreciación que puede haber en un Estado con un margen de discrecionalidad para el incumplimiento. No puede haber arbitrariedad. Entonces un Estado no puede sencillamente decir, no me parece, no estoy de acuerdo con la providencia que se ha proferido, o no estoy de acuerdo con el alcance de determinada cláusula de la convención, y por lo tanto sencillamente voy a hacer algo completamente distinto de lo que prevé la cláusula. Yo quiero subrayar que el sistema democrático, y muy concretamente un Estado de Derecho, no puede operar si no hay un compromiso de quienes ejercen autoridad y en general de quienes están sometidos al régimen jurídico, tanto al del orden interno como al del orden internacional, a cumplir las reglas, no solamente las reglas establecidas en normas, sino las reglas que surgen de los compromisos. Hablaba el doctor Humberto Sierra de la cláusula pacta sunt servanda. Los tratados deben ser cumplidos de buena fe, eso en general. Y con mayor razón, en el caso de tratados que busquen la protección y efectividad de los derechos humanos y el cumplimiento de las reglas del derecho internacional humanitario. Y es que nuestra Constitución tiene suficientes bases como para decirles nosotros a nuestras autoridades que no se puede pasar tan fácilmente por encima del cumplimiento de las normas, de las disposiciones que surgen de los acuerdos, de los tratados o convenios internacionales, porque Colombia se ha comprometido. El artículo 9 de la Constitución colombiana, como ustedes lo saben, dispone en qué se fundan las relaciones exteriores del Estado colombiano: en la soberanía nacional, por supuesto, en el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Y uno de esos principios pues enseña que los tratados tienen que ser cumplidos. Por otro lado, ya a nivel interno y en cuanto corresponde a derechos humanos, hay un bloque de constitucionalidad que, como todos ustedes lo saben, llega inclusive a entrar en el campo de aquello que le corresponde a la Corte Constitucional en el control de constitucionalidad. Debe tener en cuenta el bloque de constitucionalidad. Este concepto, que no se lo inventó la Corte colombiana, que viene del derecho francés, es una forma de vinculación de las normas internas con las que resultan de los compromisos internacionales de Colombia en esa materia de derechos humanos. Y como ustedes lo saben, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Hablando de los estados de excepción, inclusive, claramente la Constitución señala que no puede haber una suspensión ni de los derechos ni de las garantías constitucionales, y que se aplicará en todo caso el derecho internacional humanitario, y que los derechos humanos tienen que ser respetados por Colombia, no solamente por establecerlo las disposiciones constitucionales y por decirlo también los tratados internacionales, sino porque el sistema colombiano, y lo podemos ver en el preámbulo de la Constitución, que hoy tiene un poder vinculante, se funda ante todo en la búsqueda y en la realización de unos principios esenciales para lograr un orden justo. El artículo 93 de la Constitución
estipula además que los derechos y los deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Y tiene mucha importancia también dentro de ese concepto de cumplimiento de los tratados internacionales el resultado de la actividad de los tribunales que se han constituido para algo, para hacer cumplir precisamente las normas de los tratados. En ese sentido, aunque sí debe haber un margen de apreciación, particularmente en el caso reciente al que me refería, en el caso Petro Urrego contra la República de Colombia, se ha generado preocupación por aquello que se plasma en la Convención Americana en el sentido de que debe haber sentencia, de que debe haber decisión judicial en un proceso penal. Entonces ha surgido necesariamente la inquietud, y es una inquietud muy válida, que tiene que ser objeto del margen de apreciación de Colombia. ¿Qué vamos a hacer con las normas que consagran la competencia del Consejo de Estado sobre pérdida de investidura de los congresistas, quienes evidentemente por una decisión del Consejo de Estado pueden quedar inhabilitados para el ejercicio precisamente de ese derecho al que se refiere la Convención? Es decir, no van a poder aspirar a cargos y se habla precisamente de la muerte política a raíz de una decisión de esa naturaleza. ¿Es una decisión judicial? No cabe duda. ¿Es una decisión de carácter penal en un proceso penal? Evidentemente no. Pero entonces nosotros vamos a derogar esa disposición vamos a dejar inaplicada esa disposición de la Constitución sobre la competencia del Consejo de Estado en relación con los congresistas. Y de todas maneras, pues tenemos allí una regla de la Convención. Entonces, hay un margen de apreciación, desde luego. Pero, repito, el margen de apreciación no puede ser absoluto. El margen de apreciación tiene que fundarse en el principio de cumplimiento de los tratados internacionales, en la preservación de los derechos que esos tratados internacionales quieren proteger, hacer efectivos, en el cumplimiento igualmente de las normas constitucionales y en el desarrollo de la jurisprudencia de los tribunales en el orden interno, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales. Pues el Estado colombiano, la rama ejecutiva, la Procuraduría, la Contraloría, los órganos de control, deben entender que hay una jurisprudencia que ha sentado en esa materia de derechos, no solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte Constitucional Colombiana. Y entonces, para ese margen de apreciación, tiene que verse cómo nuestros tribunales y el correspondiente Tribunal Internacional han entendido la normatividad y han mirado el alcance y el sentido de los derechos a que se refiere la respectiva controversia. Yo personalmente pienso que el Estado colombiano tiene la obligación fundamental de hacer honor a la firma y a la ratificación del respectivo tratado internacional. No puede sencillamente esconderse tras una prelación supuesta del derecho interno para decir mi margen de apreciación me permite no cumplir con esta regla del tratado internacional, y por lo tanto lo que se espera es que los distintos órganos estatales, el gobierno, los órganos de control que pueden presentar proyectos de reforma constitucional y el Congreso, cuando cumpla su función, pues tienen que entender también que no estamos solos en el mundo
y que hay unos compromisos que además los derechos se refieren a la persona humana en cuanto tal y que la prevalencia de los derechos es algo que caracteriza un sistema jurídico del Estado social de derecho, como es el caso del sistema colombiano. Yo creo que hasta aquí llego porque ya se va acabando el tiempo. Les quiero agradecer inmensamente y quedamos esperando las pertinentes preguntas que se hayan de formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Gregorio Hernández. Le vamos a dar entonces la palabra a la doctora Paola Andrea Costa. Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Por supuesto, quiero iniciar mi presentación agradeciendo al doctor Jorge Ignacio Mejía, a la doctora Ana Giacomete y a todos los miembros del instituto por invitarme a ser parte de este importante evento. También un especial agradecimiento a mi colega Fabián Salazar, quien recomendó mi nombre para participar de esta mesa. Me siento muy honrada de participar en esta conversación y de compartir con ilustres juristas, quienes además he tenido la fortuna de que hayan sido mis maestros. Voy a hacer una brevísima presentación en la que quiero hablar del control de convencionalidad y del margen de apreciación nacional como mecanismos para la solución de conflictos entre el derecho nacional y el derecho internacional. Quiero comenzar la presentación haciendo una contundente afirmación que sostiene la hipótesis de trabajo sobre la cual quiero hablar. Lo primero es que creo que en el escenario jurídico suele hacerse una caracterización equivocada de los dos mecanismos de los que estamos hablando. Por lo general se cree que el control de convencionalidad tiende a una unificación a mansalva de los ordenamientos jurídicos, en este caso regionales. Por la otra, se cree que el margen nacional de apreciación permite la limitación discrecional de los derechos, pero creo que esto ni una ni otra afirmación son ciertas. Por el contrario, creo que ambos instrumentos son mecanismos de acoplamiento que permiten a partir del consenso y del diálogo solucionar los conflictos entre las normas de derecho nacional y derecho internacional público y por lo tanto articular, que no armonizar los ordenamientos para el logro de fines constitucionales e internacionales. Esa es la hipótesis en torno a la cual quiero trabajar hoy y para eso primero voy a hacer una brevísima presentación de cuál es ese panorama de interacción entre los ordenamientos para luego mencionar algunos de los retos a los cuales nos enfrentamos con esta creciente interacción, para finalizar sobre una brevísima reflexión sobre los mecanismos de acoplamiento, especialmente sobre el control de convencionalidad y el margen de apreciación nacional. Dicho esto, creo que lo primero que debemos resaltar es que actualmente estamos ante un panorama o ante un nuevo escenario jurídico en donde ya no podemos hablar de la completa decisión entre el derecho nacional y el derecho internacional y mucho menos de la unificación de estos dos ordenamientos, sino por el contrario estamos en presencia de lo que algunos doctrinantes han llamado como una amalgama fluida. Y eso se debe a varias causas, voy a mencionar solamente algunas de ellas. La primera es la proliferación de las normas de derecho internacional. Cada vez hay más normas de derecho internacional que además regulan asuntos que otrora fueron de competencia exclusiva de los estados soberanos. A su vez, se ha incrementado la existencia de organizaciones internacionales y con ella la proliferación de tratados de tribunales internacionales. A su vez, los procesos de integración se han profundizado y se han consolidado. En algunos escenarios incluso estamos en presencia de lo que se conoce como la hibridez jurisdiccional, es decir, mecanismos de solución de controversias que están integrados tanto por autoridades nacionales como internacionales y que toman sus decisiones con fundamento tanto en normas nacionales como en normas internacionales. Pero a su vez, y quizás Colombia es un ejemplo paradigmático de esto junto con varios países de nuestra región, ha habido una creciente apertura del derecho constitucional hacia el derecho internacional a través de lo que se conoce como las cláusulas de articulación entre uno y otro ordenamiento. Y finalmente, un asunto que es muy importante resaltar, cada vez hay mayor protagonismo de los jueces nacionales que se erigen como agentes del derecho internacional. En otras palabras,
cada vez más la eficacia del derecho internacional está en manos de los operadores jurídicos nacionales, especialmente de los jueces. ¿Esto qué implica? Que cada vez más hay una mayor interacción, tanto formal como informal, entre las autoridades nacionales y las internacionales, específicamente en el caso de los jueces, que por supuesto se han desdibujado por completo las fronteras entre ambos ordenamientos jurídicos. Ya no estamos, como lo mencionaba, en un escenario en donde los dos ordenamientos se separan por completo, pero tampoco se unifican, y mucho menos se puede concebir su relación o su interacción en términos jerárquicos. Y por supuesto nos encontramos en un escenario en donde un mismo actor, un mismo asunto puede estar regulado por múltiples regímenes. Creo que, como dice Nico Krish, en este escenario el derecho se ha vuelto posnacional. Y aquí yo digo que entonces, si bien la esfera nacional retiene su poder y su importancia, ya no es el ancla paradigmática de todo el orden, y el Estado ya no es el único protagonista en la ópera jurídica. Y esto nos trae consigo varios retos, múltiples. Yo solo quiero resaltar algunos de ellos. Lo primero es que está en jaque la lógica tradicional del derecho, esa lógica unitaria y completa del ordenamiento jurídico, que además nos llevaba a pensar que las normas interactuaban entre sí de manera jerárquica o bajo una lógica jerárquica. Ello nos lleva a cuestionarnos, o mejor, a reconsiderar la utilidad del monismo o el dualismo. La doctrina en derecho internacional lleva muchos años diciendo que ni uno ni otro teoría es útil para entender la interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional. Y bajo esa perspectiva no podemos seguir hablando de lógica de incorporación del derecho internacional en el derecho nacional. Yo llevo muchos años diciendo que, de acuerdo con las normas constitucionales colombianas, nuestra Constitución no exige la incorporación del derecho internacional en nuestra pirámide normativa, y que, pese a lo que tradicionalmente se ha creído, la ley aprobatoria de tratado no transforma el tratado internacional en una norma internacional. Aquí es importante decir que la pirámide normativa nacional, el sistema normativo nacional, sigue en vigor, que su lógica de interacción jerárquica está a salvo, que esa lógica se aplica para el derecho nacional dentro del derecho nacional, pero que ya no sirve para entender la interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional. Ello nos lleva también entonces a preguntarnos o a tener de presente una mutación del principio de legalidad, en donde las normas con las que tienen que operar los abogados nacionales o los operadores jurídicos nacionales están más allá de la pirámide. Tenemos las normas de nuestro tradicional sistema normativo, pero además tenemos todo el derecho internacional. Y finalmente, por supuesto, esto implica que probablemente no nos podemos poner de acuerdo sobre cuándo unas normas deben preferirse, en la medida en que ya no podemos funcionar bajo la lógica jerárquica, sino bajo una lógica heterárquica, como se dice en derecho internacional. Y si bien eso podría generarnos algunas angustias, lo que sí podemos hacer, pese a que no tengamos una regla última de solución de controversias, es pensar en los mecanismos procesales para enfrentar esta creciente complejidad que trae consigo la interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional. Y es justamente aquí donde aparece la lógica de los mecanismos de acoplamiento. En la teoría del derecho internacional se habla de las normas de acoplamiento. Algunos han propuesto otro nombre, como normas de interfaz. Y son esos principios, esos mecanismos institucionales, procesales y en algunos casos de comportamiento, que permiten la interacción y la articulación entre el derecho nacional y el derecho internacional. Si bien no existe un acuerdo sobre el listado de cuáles son esos mecanismos, ni hay muchas claridades sobre cómo opera, ya lo decía el doctor Sierra, por ejemplo, respecto al margen de apreciación. No existe un concepto unívoco respecto de qué se entiende por margen, eso varía de sistema a sistema, y ahí tenemos un reto doctrinal y jurisprudencial muy grande. Sí que la mayoría de los operadores nacionales e internacionales han reconocido que existe una necesidad de pensarse esos mecanismos. De ahí que estemos convocando una mesa de trabajo en este Congreso en torno a estos asuntos. Lo que sí hay es un acuerdo sobre un presupuesto de uso de estos mecanismos, y es que todos ellos su uso debe partir de un reconocimiento mutuo
de la existencia de ese otro ordenamiento, de la vinculatoriedad de ese otro ordenamiento y de la autoridad que tienen esos otros actores, en este caso del derecho internacional. Hay que reconocer la existencia de esos otros colegas, de esos otros escenarios y de su vinculatoriedad, en este caso, para el ordenamiento colombiano. Y también hay un pequeño acuerdo respecto de la importancia de que los mecanismos se usen con el respeto de un minimalismo, es decir, en contravía de la tendencia hacia el activismo judicial, o por lo menos siempre respetando las funciones y las credenciales de ese otro interlocutor con el que se está dialogando. Un querido maestro nuestro, Armin Fogh-Bogdandy, dice que respecto a los mecanismos de acoplamiento, dice que su función es permitir la articulación de dos ordenamientos, considerándolos de forma sistémica, garantizando la legitimidad de las decisiones y asegurando el respeto de cuestiones tan esenciales como la cooperación internacional, el gobierno democrático, la subsidiariedad y la protección de los derechos fundamentales. Y es aquí donde entonces aterriza el asunto del control de convencionalidad y el margen de apreciación nacional. Estos no son los únicos mecanismos de acoplamiento, está el propio principio de proporcionalidad, lo que en el Tribunal Constitucional alemán se conoce como la cláusula Solange, el efecto directo, es decir, hay todo un catálogo que está en construcción y desarrollo, y aquí es donde viene el reto para las nuevas generaciones, aprender a pensar y a construir desde la teoría, desde la doctrina, los derroteros de estos mecanismos de acoplamiento. Pero en el caso de los mecanismos de los que estamos hablando, yo creo que ellos son dos caras de una misma moneda. Ya el doctor José Gregorio y el doctor Humberto se referían a las aristas de estos mecanismos y a las complicaciones de su puesta en práctica y de su uso. Pero creo que ambos lograron dejar sobre la mesa el mensaje que yo también traía, y es: el control constitucional, el control de convencionalidad se usa cuando ya hay un consenso que se ha construido en ese ejercicio dialógico sobre cuál es el mínimo de aplicación, en el que todos se han puesto de acuerdo. Es decir, hay una especie de ius comune. Y en ese orden de ideas, dado que hay un estándar que se puede construir debido a que la mayoría, en este caso de los estados de la región, se ha puesto de acuerdo sobre cuál es ese mínimo de protección, se puede establecer el estándar y se puede implementar a través de los ejercicios de control. Por el contrario, si se trata de asuntos respecto de los cuales no hay un consenso, respecto a los cuales los estados no se han puesto de acuerdo, los estados tienen el derecho a decidir en ejercicio de su soberanía, pero siempre dentro de los límites constitucionales e internacionales, no de manera discrecional. Y aquí, para ir cerrando, tenemos que pensar que si no tenemos una regla última de solución de controversias y por lo tanto estamos llamados a usar estos mecanismos de acoplamiento caso a caso, dependiendo de los intereses que están en juego, por lo menos tenemos que tener algunas ideas directrices o algunos principios que nos permitan el uso de estos mecanismos. Y para esto me sirvo de un autor que ha trabajado mucho este tema, que es Matías Kuhn, y él habla de la legitimidad sustancial y la legitimidad procesal de los mecanismos y de su uso, y nos da algunas luces. Lo primero es que no podemos dejar de pensar que hay un principio, que las normas internacionales se presumen, una vez los estados han cedido su consentimiento para vincularse a ellas, están amparadas por el principio de legalidad. Y que nuestros operadores jurídicos nacionales no pueden ignorar esos compromisos internacionales. Y de nuevo aquí resalto la importancia de cambiar este chip sobre la pregunta por la incorporación de esas normas de derecho internacional. Una vez surja la vida, la obligación internacional, los estados y por lo tanto sus agentes de cualquiera de las ramas del poder público están obligados a cumplirlas. Y eso es muy importante. Y aquí entonces Kuhn nos dice, miren, hay que tener en cuenta un par de ideas directrices o de principios. Hay que cambiar de la lógica de la soberanía a la lógica de la subsidiariedad. Hay que abogar siempre por el uso de aquellas normas, de aquellos escenarios que sean más transparentes, más participativos y más representativos. Y hay que lograr la solución de los conflictos entre las normas nacionales e internacionales, siempre sirviéndonos del principio pro persona, asegurando la mayor y mejor protección posible a los individuos. Y aquí quiero hacer un último llamado, y es: por lo general, cuando hablamos de estos mecanismos y de estos temas, solemos concentrarnos en las obligaciones internacionales sobre derechos fundamentales.
o sobre derechos humanos. Pero no podemos olvidar que este es quizás el 1% de las obligaciones internacionales de los estados del Estado colombiano. Por lo general, las obligaciones internacionales tienen relación con asuntos económicos, con asuntos financieros, etcétera, etcétera. Y es en ese escenario quizás donde debemos estar más alerta a los conflictos y debemos pensar mejor cuáles son los mecanismos de interacción y de diálogo entre los dos ordenamientos. Es en ese escenario en donde debemos preguntarnos cuál es el uso que le vamos a dar a los mecanismos como el control de convencionalidad o como el margen de apreciación nacional. Y para cerrar, simplemente hacerle la invitación justamente a las nuevas generaciones que nos están escuchando. Tenemos un nicho de trabajo muy fuerte y muy importante, sobre todo para empezar a evitar las condenas internacionales de los grandísimos pleitos y de las grandísimas demandas que tenemos encima. Pero eso solo va a ser posible si empezamos a operar jurídicamente como abogados, usando el lenguaje del derecho internacional y perfeccionando estos mecanismos que nos permiten asegurar el respeto de la soberanía estatal, del diseño institucional que le hemos dado a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro Estado, sin desconocer las obligaciones internacionales que el Estado adquiría. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Paula Andrea Costa. Le vamos a dar la palabra a nuestro último panelista del día de hoy, que es el doctor Luis Bernardo Díaz. Doctor Luis Bernardo, tiene usted la palabra. Doctor Luis Bernardo, ¿no lo escuchamos? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya, perfecto. Gracias, doctor Carlos Mauricio. Un cordialísimo saludo al doctor Humberto Sierra Porto, al doctor José Gregorio Hernández, la doctora Paula Andrea Costa, igualmente al doctor Carlos Mauricio López, a la doctora Anita Giacometti y al doctor José Ignacio Mejía en este 7º Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Es para mí un honor estar aquí compartiendo un tema que tiene que ver con la inconvencionalidad por omisión y su tensión con el margen de apreciación nacional. Pues es indudable que existe un desarrollo que genera responsabilidad internacional de los estados cuando quiera que por inacción del mismo se incumplen las obligaciones asumidas en los tratados internacionales que versan sobre aspectos o contenidos de los derechos humanos. Esa renuencia tiene una relación con la inconstitucionalidad por omisión en varios casos, sobre lo cual ha habido pronunciamientos evidentemente en varios escenarios, como la Corte Constitucional colombiana, frente a esas omisiones absolutas o relativas. Allí surgen varias preguntas: ¿cómo invocar ese margen de apreciación nacional frente a una actitud estatal claramente inconvencional por su inacción? ¿Es ello posible? Realmente la hipótesis que vengo a desarrollar es que no es posible alegar ese margen de apreciación nacional en la medida en que hay una serie de normativas internacionales vinculantes como el Tratado del Convenio de Viena, que evidencia circunstancias de vinculatoriedad como el Pacta Sunt Servanda, y en donde la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido ciertamente prevenciones frente a ese margen nacional de apreciación de los estados concernidos y cómo no cabe, repito, el margen de apreciación nacional frente a las omisiones inconvencionales. Es indudable que ese margen, yo recuerdo cuando se discutía el tema del acuerdo de paz en una conferencia que dictó el doctor Álvaro Leiva Durán en un foro en la Sociedad Económica de Amigos del País, refiriéndose al proceso de paz, y hablaba del margen nacional de apreciación. Poco a poco se fue decantando el tema y es claro que no podían sobrepasarse a través de mecanismos de justicia transicional esos estándares internacionales, tanto los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los de la propia Corte Penal Internacional, o mejor el Estatuto de Roma, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, violaciones flagrantes a la dignidad humana a través de crímenes de lesa humanidad o situaciones con
referencia a amnistías o indultos con precedentes claramente establecidos, como la sentencia Hellman, por ejemplo. Y finalmente es claro que en diferentes escenarios, como en una reunión que hubo, una sesión de la Corte Interamericana con la presencia del presidente Santos, posteriormente Premio Nobel de la Paz, se buscó ese ajuste en las negociaciones de La Habana en el acuerdo del Teatro Colón, y así ha sido reconocido inclusive por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Ese margen de apreciación en sentido estricto implica, en palabras de Nache Rojas, que para la solución de un caso concreto que requiere la valoración del contenido normativo de elementos indeterminados que sirven de base para la restricción de derechos, dicha valoración queda fijada por los órganos nacionales sin que el sistema internacional los controvierta. Esta figura se aplica en el ámbito del derecho europeo principalmente, el de derechos humanos, en aquellos casos en que lo que se debe fijar es el contenido de valores morales como elemento que sirve de base para una mayor amplitud de actuación nacional, dirá este reconocido autor. Y ha habido una serie de precedentes en el caso europeo. Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos protegió el margen de apreciación en el caso del movimiento raeliano contra Suiza, en un caso de pretendida libertad de expresión de una organización religiosa que se basa en la geniocracia, o que gobiernen los genios, el contacto con extraterrestres como origen de la Tierra y el auspicio de la clonación inclusive de niños, donde la policía de un municipio de Neuchâtel vetó un póster con la información de esa organización a la cual se ha tildado de secta. El tribunal suizo había avalado la decisión de prohibir la publicidad de esa organización, y allí pues evidentemente hay un ejemplo típico del uso del margen de apreciación. También en el caso Leyla Sahin contra Turquía del 2005, donde la Corte Europea confirmó la decisión del Tribunal Constitucional turco que sostuvo la prohibición del velo islámico y otros atuendos religiosos en las universidades. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fundó su decisión en la doctrina del margen, lo cual le llevó a admitir que la reglamentación de esa vestimenta en la Universidad de Estambul era una medida necesaria. De manera pues que evidentemente en el sistema europeo encontramos un fuerte anclaje de este margen de apreciación, si bien ya en el tema o en el sistema interamericano encontramos circunstancias que entran a debilitar ese análisis. Ese tema de inconvencionalidad por omisión va a referirse a las conductas incumplidas por el Estado impuestas en las convenciones internacionales, en particular sobre los derechos humanos, y se trata de una cuestión realmente significativa frente a la renuencia de un Estado. Recordemos que en el caso colombiano llevamos ya prácticamente 30 años de inacción frente a la aprobación del Estatuto del Trabajo por la vía del artículo 53, o al tema del ordenamiento territorial, que fuera el sueño de Orlando Falsborda en la Asamblea Nacional Constituyente, y allí quedamos pendientes, y lo que ha habido es una inacción, como también han habido exhortos y decisiones de la Corte Constitucional frente a temas que se podría decir no pacíficos, como por ejemplo el tema del aborto, de la eutanasia, e igualmente de los derechos de los toros, frente a la fiesta brava, etcétera, donde todavía se está esperando un pronunciamiento del legislativo, y es por vía jurisprudencial donde se entra a avanzar. Es evidente que se puede incurrir en una inconvencionalidad por omisión que no es oponible a la luz del margen nacional de apreciación frente a ese marco, repito, de protección establecido en diferentes instrumentos internacionales, como en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que marca una circunstancia claramente vinculante. Para un Estado americano, ser parte de esa Convención de Derechos Humanos genera tanto un deber de respeto por los derechos humanos como un deber de garantía de estos.
Por ello queda inmerso en un escenario jurídico y también axiológico que ha sido claramente descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha insistido en que los tratados sobre derechos humanos tienen un carácter especial y cuyos objeto y fin van a confluir en un punto común, que es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, con independencia de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado, así como a los restantes estados. Y por ello, cuando miramos en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, allí encontramos el deber estatal de adoptar disposiciones de derecho interno, en el sentido de que si los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 de la Convención no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, porque también puede ser el Ejecutivo el que puede incurrir en esa inconvencionalidad por omisión, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos. Lo que se pretende destacar es que innegablemente la Convención Americana de Derechos Humanos impone a cada Estado parte la obligación de adecuar el derecho interno a sus disposiciones para garantizar los derechos allí consagrados. En el tema, por ejemplo, de derechos económicos, sociales y culturales, ha habido toda una situación de, llamémoslo así, falencias o vacíos de reglamentación en la cristalización y la materialización de los mismos, que se ha visto especialmente en esta pandemia claramente afectados. También hay un claro precedente en el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, donde la Corte dijo que en el derecho de gentes una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta norma, dice la Corte, es universalmente aceptada con respaldo jurisprudencial. La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha convención para garantizar los derechos en ella consagrados, y habla del efecto útil, y lo que significa que el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en esa convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, como lo requiere el artículo 2 de la convención. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta permanentemente la necesidad de velar por dicho efecto útil en esa relación con el control de convencionalidad, de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas contrarias al objeto y al fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos, como ya lo había hecho notar en el caso Almonacid y Arellano y otros contra Chile. Ya hay algunos avances en ese sentido, como por ejemplo el artículo 93 de la Carta Colombiana, e igualmente el artículo 75, inciso 22, párrafo 2 de la Constitución Argentina, o el artículo 424, párrafo 2 de la Constitución del Ecuador, para comprobar la señalada premisa, que tiene un valor jurídico y axiológico que va mucho más allá de lo meramente formal. Y aquí entran a operar principios vitales del derecho internacional público, como el principio pacta sunt servanda, el de la buena fe, y el de la improcedencia de alegar disposiciones u omisiones de derecho interno para justificar el incumplimiento de los convenios internacionales, como lo dice obviamente la Convención de Viena del año 69, y también la opinión consultiva OC 14 del año 94 de la Corte, donde se estipula este aspecto como principios generales de derecho de aplicación vinculante. Y en cuanto a la ligazón, y ya voy terminando, entre la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad por omisión, es significativo el caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela, en sentencia de la Corte Interamericana del 5 de agosto del 2008, donde la Corte consideró que la omisión legislativa inconstitucional declarada por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, al no haberse dictado el código de ética del juez venezolano, había influido en el caso que el Tribunal Interamericano resolvía.
la Corte dispuso por unanimidad que el Estado debía adoptar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia las medidas necesarias para la aprobación del Código de Ética del juez y la jueza venezolanos, teniendo en cuenta que el propio Poder Judicial había considerado imprescindible que se emitiera dicho código, estimando que el régimen transitorio se había extendido por más de 9 años. Allí se ven pues las declaradas violaciones del artículo 2 de la Convención Americana, determinando que el Estado debía adoptar ese código, garantizando tanto la imparcialidad del órgano disciplinario, permitiendo que sus miembros, entre otras cosas, puedan ser recusados, como su independencia, regulando un adecuado proceso de nombramiento de sus integrantes y asegurando su estabilidad en el cargo. De manera pues que este tema me parece importante mencionarlo en la medida en que hay tratadistas como el profesor Kinche, quien dice que el margen de apreciación nacional lo defienden sectores conservadores desde un punto de vista más político que jurídico, y dice que la Corte Interamericana no ha abierto ese camino, lo que le permitiría a los estados internacionalmente responsables por la Corte eludir o incumplir el derecho convencional y las medidas dispuestas en las sentencias de fondo y reparación. Se critica la imprecisión de la fórmula y su carácter ampliamente politizado, de manera pues que el llamado es para que, como conclusión, en esta construcción de jus commune americano, en términos de Eduardo Ferrer MacGregor, no desconocer ese mandato del artículo 27 de la Convención de Viena y, en todo caso, el derecho interno no podrá servir de justificante para invocar un margen de apreciación que por vía de inconvencionalidad por omisión sea violatorio del mandato consagrado en el artículo 27 de la Convención de Viena. Agradezco la atención, muy amables. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Bernardo Díaz. Yo durante sus presentaciones he venido tomando nota de las preguntas que han remitido. También han puesto, digamos, una serie de comentarios en el chat si ustedes quieren verlos, pero también tenemos una forma de que me remiten directamente las preguntas. Y voy a hacer, digamos, tenemos solamente 15 minutos, entonces me gustaría que ustedes fueran pues bastante concisos. Voy a hacer una pregunta que es general para todos ustedes. La persona señala y dice lo siguiente, dice que con el caso de Gustavo Petro se ha puesto, digamos, en tela de juicio las decisiones no solamente que toma la Procuraduría General de la Nación, sino también la Contraloría y el Consejo de Estado, todas que ellos como jueces administrativos, autoridades administrativas, pues afectan derechos, ¿cierto?, de personas elegidas popularmente. La pregunta específicamente señala lo siguiente, dice que precisamente debido a esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha señalado que aún a pesar de esa sentencia sigue teniendo la competencia para investigar y sancionar a funcionarios de elección popular. En ese sentido, digamos, preguntan si esa situación que está realizando la Procuraduría General de la Nación ocasiona que el Estado esté incurriendo en un hecho internacionalmente ilícito, primera situación, y segunda, si la propuesta que existe, que es darle facultades penales a la Procuraduría General de la Nación o que sus decisiones sean revisadas por jueces penales, está o cabría dentro del margen de apreciación nacional del Estado colombiano. No sé si alguno de ustedes quiera comenzar rápidamente en 1 o 2 minutos o si no lo hacemos en el mismo orden de intervención. Creo que podríamos hacerlo en el mismo orden de intervención. Entonces, doctor Humberto Sierra. Doctor Humberto, ¿no lo estamos escuchando? Sí, ya. Sí, ya, disculpe. Sí, sobre el caso concreto del caso Petro, aunque no participo en este, por naturales razones de prudencia, es ese punto concreto de si la circular de la Procuraduría, donde dice que se conserva la Procuraduría la competencia para inhabilitar a las personas elegidas popularmente en los términos previstos en esa sentencia, cuando se trata de asuntos de corrupción, que esa es un poco la tesis que se plantea allí, pues probablemente eso va a ser objeto de análisis
para efectos de la supervisión de cumplimiento al interior de la Corte Interamericana. Por lo tanto, no quisiera hacer un pronunciamiento expreso sobre ese particular. Pero al margen del caso concreto, es una excelente pregunta porque pone de manifiesta el punto central que tenemos aquí en este panel. Y es, ¿será que uno puede argumentar, pues, utilizando la figura del margen de apreciación nacional, utilizar esta figura como la justificación para no cumplir una decisión de carácter internacional? ¿Será que los estados, una vez que son condenados, pueden decidir si esa sentencia es un tema que no puede ser objeto de decisión por parte de un tribunal internacional? Plantea claramente el problema de si se pueden utilizar argumentos de derecho interno para oponerse a decisiones de carácter internacional. Digamos, creo que la pregunta es bastante ilustrativa y me parecerá del mayor interés escuchar a los demás panelistas. Doctor José Gregorio. Pueden pronunciarse con toda la propiedad. Muchísimas gracias, doctor Humberto. Y entendemos precisamente la situación usted como juez. Doctor José Gregorio Hernández. Bueno, yo quiero manifestar exactamente lo mismo. Concuerdo con quien está formulando la pregunta y por supuesto con el doctor Humberto, porque repito, el margen de apreciación no puede entenderse como la forma de eludir el cumplimiento del tratado internacional, ni tampoco como la forma de, mediante procedimientos un poco inútiles, si me permiten la palabra, inanes, no efectivos, tratar de eludir, de burlar las consecuencias de lo que establece la norma. A mí me parece que con estos proyectos que se han presentado, especialmente el que pretende cambiarle sencillamente el nombre a el ámbito, no el nombre, el ámbito de función de la Procuraduría, se trata de vulnerar en el fondo una norma que no proviene de, repito, del caso Petro Urrego contra Colombia. No, proviene la norma proviene del mismo tratado, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está vigente desde mucho antes de la vigencia de la Constitución del 91 y desde mucho antes de esta sentencia. La sentencia lo que ha hecho es cristalizar, plasmar lo que, para el caso concreto, lo que dice en general la Convención Americana. Esto de decir, entonces la Procuraduría en adelante será un tribunal penal y creer que con eso solucionamos el problema, me parece que está equivocada la propuesta que se formula a consideración del Congreso. Doctor, muchísimas gracias. Paola Andrea. Gracias, Carlos. Yo creo que el doctor Humberto y el doctor José Gregorio tienen la razón. Creo que aquí lo clave va a ser hacerle seguimiento al proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias ante la Corte Interamericana, porque probablemente ahí necesariamente se va a tener que adelantar un diálogo con el Estado colombiano. El Estado va a dar cuenta de qué modificaciones hizo y la Corte le va a responder si ellas cumplen con los estándares mínimos o no de protección. Probablemente allí se estudiará si el mero cambio del nombre o de la naturaleza del organismo de control, en este caso la Procuraduría, va a ser suficiente o no para cumplir con ese estándar interamericano. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Paola. Doctor Luis Bernardo Díaz. Sí, a mí me parece que comparto plenamente la opinión de los tres panelistas. Yo diría lo siguiente: ¿por qué no se tuvo tanto escándalo cuando el sistema universal en Ginebra favoreció al exministro Andrés Felipe Arias, ¿no? Pero sí con el caso de Gustavo Petro. Esto es Fontevecchia, esto es desconocimiento claro de una decisión de la Corte Interamericana que en su momento, si llegase a ser aprobado como se plantea, yo creo que no resiste un examen de constitucionalidad.
De manera pues que a mí me parece que indudablemente tienes que cumplirse cabalmente la adopción del sistema interno para someterse a lo que ordenó la Corte Interamericana en el fallo Petro Urrego contra Colombia. Bueno, la doctora Anita me está diciendo que ya vamos un poquito corridos de tiempo, entonces, bueno, hay una serie de preguntas muy interesantes que se presentaron, pero me dice que es importante pues cerrar el panel precisamente para darle paso al siguiente panel que existe. Entonces, quiero darles las gracias a los cuatro, al doctor Humberto Sierra Porto, al doctor José Gregorio Hernández, a Paola Costa y al doctor Luis Bernardo Díaz por su participación en este panel. Espero que para todos los participantes y que escucharon y tuvieron la oportunidad de escucharlos a ustedes, pues haya sido del interés, del agrado y sobre todo pues hayan dejado grandes aprendizajes. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Anita, a todos los integrantes del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional por la atención prestada el día de hoy. Muchas gracias, feliz noche. Felicidades. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. doctor Carlos Mauricio, por la excelente moderación que ha realizado. Gracias a los señores conferenciantes también por la claridad conceptual que manifestaron en la exposición de sus temas que regularon. Y de todas maneras, el 7º Congreso Virtual de Derecho Procesal Constitucional seguirá de cerca teniendo la presencia de ustedes en los distintos eventos que organicemos, y vamos a un receso de 10 minutos para continuar con el panel número 8 del día de hoy.